tardes. Hoy la Academia Nacional de Letras se reúne en esta sala de la Biblioteca Nacional para celebrar una vez más el Día del Idioma Español. Un día que venimos celebrando desde que en las Naciones Unidas se decretó en 2010 la creación de esta jornada en homenaje a lo que es la lengua española, que es una de las lenguas oficiales de Naciones Unidas, y al mismo tiempo en memoria en particular de Miguel de Cervantes. Por eso esta es también una semana cervantina, y así las academias de la lengua española asociadas a la Asociación de Academias celebran en cada uno de sus países una jornada de esta índole. La Academia de Letras la ha celebrado este día de muy diversas maneras. Recuerdo, por ejemplo, cuando presentamos en el 2012, por parte de nuestro entonces presidente de la Academia, el profesor Adolfo Lizaicín, el volumen 3 de la nueva gramática de la lengua española, dedicado al estudio de la fonética y la fonología. Y del mismo modo, en otras oportunidades se enfocó por parte de la Academia, por ejemplo, normas regionales y semánticas de los tiempos verbales del español, una magnífica exposición que hizo nuestra compañera la académica Brenda Laca. También en el 2021 nos dedicamos al tema de la traducción, y en particular a la traducción de una obra paradigmática de nuestra literatura, pero escrita en francés, como son los cantos de Maldoror, en su traducción a la lengua española. También el fútbol, como generador de un lenguaje objeto de análisis y de enfoque por parte de muy diversos especialistas. También el aspecto eventualmente discriminatorio de la lengua española dio lugar a otra celebración en otra oportunidad. Y el año pasado, en particular, con la participación de la académica Virginia Bertolotti, la académica Dina Bonsever, también de la doctora Ayala Rosado de la Universidad de la República, se enfocó el tema de la inteligencia artificial, de las redes sociales, y también del discurso de odio en la Facultad de Ingeniería. Hoy nos reunimos en la Biblioteca Nacional y en una sesión pública que debió estar presidida por nuestro presidente, el académico Gerardo Caetano, quien se excusa expresamente en esta oportunidad de no poder acompañarnos. Y es una sesión pública muy particular porque es la primera sesión en la que se están incorporando como nuevos académicos del número la profesora Tatiana Oroño y Mauricio Ubal, a quienes le damos particularmente la bienvenida a nuestro trabajo, porque esto forma parte de la labor que desarrolla la academia. Y para referirnos concretamente al objeto de esta convocatoria, le voy a pedir a la académica Virginia Bertolotti que presente a nuestras participantes, a nuestras expositoras, sobre un tema totalmente diferente que tiene que ver con nuestra lengua, con nuestro idioma. Pero antes quiero también agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional que nos reciben una vez más en su casa. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, gracias doctor Penco, buenas tardes para todos. Como acaba de señalar Penco, desde la Comisión de Asuntos Lingüísticos, que es una de las comisiones que trabaja dentro de la Academia Nacional de Letras, hemos desde hace unos cuantos años ido pensando temas diferentes y que se alejen un poco de la cuestión del efemérides y de, digamos, homenajear a la lengua española en el entendido de que quizá la mejor manera de homenajearla es reflexionar
caso, esta comisión, la Comisión de Asuntos Lingüísticos, que está presidida por el doctor Licencín, pensó que era una buena cosa que tomáramos el tema de la literatura infantil, que es un tema que desde hace algunos lustros la Academia Nacional de Letras no ha trabajado en profundidad sobre él y tampoco tiene en este momento, digamos, autores de la literatura infantil. También en el entendido de que una de las tareas de las academias de la lengua, por lo menos en el siglo XXI, o sea, tiene que ver con la educación lingüística, y la literatura infantil, sin lugar a dudas, forma parte de estas cuestiones. Entonces, invitamos a tres expertas que han tenido tres tipos de relaciones diferentes con la literatura infantil. Por un lado, vamos a ver un trabajo de investigación pura y dura que va a estar presentado a cargo de María Noel Vidali. Luego vamos a tener una presentación sobre el idioma y la literatura infantil desde la óptica de una creadora, que es Magdalena Higuera, y finalmente Johanna Holt nos va a contar cómo en el marco de su tarea de difusión de cuestiones relativas a la literatura infantil aparece la cuestión del idioma, aparece la cuestión del idioma. Las voy a ir presentando inmediatamente antes de sus respectivas presentaciones. María Vidali, es ella, es maestra de educación primaria, con unas décadas de docencia en los primeros años escolares, sobre todo en escuelas de contextos, lo que se llama ahora de contextos vulnerables. Es además especialista en enseñanza para la comprensión por la Universidad de Harvard. Hizo también una especialización en estudio de familia por la Universidad Católica en la Universidad Católica de Uruguay. Y estas dos especializaciones, que tienen énfasis en la comprensión de los procesos iniciales de alfabetización desde el entorno familiar, configuran de alguna manera su perfil tanto como docente como investigadora. Además, es una maestría en escritura y alfabetización en la Universidad Nacional de La Plata, con una tesis titulada Incidencia, un programa de alfabetización familiar, elaboración de actitudes y conocimientos sobre el mundo letrado en niños de sectores populares. Y finalmente hizo el doctorado en lingüística en la Universidad de la República con una tesis titulada La construcción del intertexto lector y su contribución a la comprensión y a la elaboración del significado en lectores iniciales, y de algo de esto nos va a hablar. Coordinó durante 10 años el programa, si esto anterior fuera poco trabajo, coordinó durante, además del ejercicio de la docencia, coordinó durante 10 años el programa de lectura y escritura en español de la Administración Nacional de Educación Pública, y desde allí dirigió la tarea de elaborar materiales de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje de la lectura y la escritura para estudiantes, maestros y profesores de todos los trayectos educativos, y fundó además un proyecto llamado Biblioteca Solidaria, que fue tomado fue premiado por la Academia Nacional de Letras en el Día del Libro del año pasado, del anterior, que como van a ver, bueno, no van a ver, pero también se relaciona con el trabajo de investigación de Johanna Holt. Le doy la palabra entonces a María Vidali y le agradezco a ella, a Magdalena y a Johanna que hayan aceptado compartir este espacio con nosotros. Bien, creo que ahí faltó decir que tengo 5 hijos. Me he dedicado a full a la literatura infantil y a los infantes. Bien, agradecidísima, buenas noches a todos, agradecidísima por la invitación, pero muy contenta sobre todo que la Academia Nacional de Letras haya decidido destinar a la literatura infantil esta celebración. Como Virginia relató, soy maestra y la literatura infantil para mí y para el proceso de calidad de alfabetización de los niños era una condición primera, ¿verdad? Era el mejor escenario, sigue siendo el mejor escenario donde nuestros niños pueden aprender. Así que muchas gracias por este espacio y a mis compañeros también un gusto volverlas a ver. La investigación que realicé pone en relación la lingüística
Es de carácter exploratorio, dialógico y cualitativo. Fue realizada en el marco del programa de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y fue dirigida por el doctor Antonio Mendoza de la Universidad de Barcelona y codirigida por la doctora Virginia Bertolotti de la UDELA. Obviamente que por razones de tiempo y por la temática que nos convoca, que tiene que ver con el idioma, este idioma especial que tiene la literatura, he seleccionado para comentar en este encuentro uno de los aspectos que surgen durante el estudio como una marca, un guiño, una señal distintiva que aparecen en estos cuentos infantiles posmodernos. Desde el título de la investigación, como ustedes pueden observar, podemos apreciar que este explicita una relación directa entre el bagaje cultural del lector y sus posibilidades de comprender un texto escrito. Por tanto, el fenómeno intertextual se configura como una conceptualización vertebral a lo largo de todo el estudio. Por un lado, la intertextualidad que está en el texto, materializado en el texto, que si bien la intertextualidad no es un recurso para nada innovador en los textos literarios, sí lo es en los cuentos infantiles de la posmodernidad. En realidad, este es el corpus material con que yo voy a trabajar en la investigación. En este tipo de cuentos o textos se exacerba el entretejido del texto, se incrementa significativamente el caudal de alusiones entre diversos textos narrativos y que están a su vez mediados por la ironía, por el humor, por la parodia, pero también entre distintos sistemas o manifestaciones culturales. Pueden ustedes ver libros infantiles atravesados por obras de arte que seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Pero también alusiones a la música o a las artes plásticas. El otro componente tiene que ver con el intertexto lector, ¿sí? Entendido como el conjunto de saberes que cada uno de nosotros tenemos y que nos posibilitan reconocer y asociar diversa información. En otras palabras, podríamos definirlo también como un canon personal, el que vamos construyendo a través de nuestras lecturas y de nuestras experiencias y de la mano también de otros lectores. La concordancia entre estos dos fenómenos, la intertextualidad que pertenece a la obra y el intertexto que le pertenece al lector, supone un escenario privilegiado en todo acto de leer. Lo que tendríamos que preguntarnos es si nuestros niños que transitan la escolaridad están insertos en escenarios privilegiados. Es así que estas inquietudes dio lugar al objetivo general de la investigación a partir de la pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de los lectores que transitan el tercer año escolar de comprender e interpretar un texto cuando sus referencias culturales, literarias, enciclopédicas y experienciales son precarias o insuficientes? Y elijo esta población por establecerse en este grado el primer corte evaluativo que realiza el sistema educativo en relación a la comprensión de la lectura. Para intentar responderla, me propuse explorar a través de un dispositivo metodológico que incluyó la selección de cuentos clásicos que ustedes están viendo, pero que están editados como relatos posmodernos, tienen esas señas de identidad particulares. Y a su vez, además de la selección, se desplegaron un conjunto de prácticas letradas con el propósito de incrementar la historia de lectura de estos lectores iniciales. Cabe señalar que la principal característica de estos cuentos seleccionados, más allá de su marcada densidad intertextual, es la interacción cooperativa entre el texto escrito y la imagen para la construcción de significado. Para ello, el autor recurre a recursos singulares que podrían llegar a constituirse en señas de identidad de este idioma de la literatura infantil que hoy nos convoca. Como adelanté, el público que participó de la investigación está compuesto por niños que transitan tercer año escolar y concurren a una escuela categorizada en el quintil 1. Ustedes saben que las escuelas del sistema educativo uruguayo
categoriza las escuelas según las condiciones económicas y sociales en que estas están insertas. El grupo A, con que trabajé por más de 6 meses, pertenece al quintil 1, el más desfavorecido. A este grupo lo denominé A y participó del dispositivo metodológico de manera completa durante 6 meses y en instancias de lectura semanal. Todos los intercambios verbales producidos en estas instancias fueron grabados y transcritos de manera que permitieran su análisis en profundidad en relación a 2 ejes. El primero, queríamos saber cómo se construye el intertexto lector. Ya sabíamos que nuestras posibilidades de comprender un texto escrito está casi pautado por ese intertexto lector, pero cómo se va construyendo ese intertexto para que efectivamente el niño, el lector, desentrañe lo que el texto quiere transmitir. Y el segundo eje tenía que ver, bueno, una vez construido ese intertexto lector, qué relaciones intertextuales podían establecer. En relación al primer eje, hay un conjunto de factores que contribuyeron con la construcción del intertexto lector. Cada una de estas categorías, comentarios, posibilidades de reformulación, las posibilidades que tienen nuestros niños de crecer y circular por distintos ambientes letrados, las condiciones de apropiación de la cultura escrita mediante determinadas prácticas fueron a su vez subcategorizadas. No me voy a detener en ello porque quería buscar como esos elementos más singulares de esta literatura posmoderna, pero los invito a leer la tesis si tienen un ratito. Podríamos sintetizar esta primera parte del estudio en que, en la medida en que se atiendan estas variables, harían más probable que el intertexto del lector se expanda, se enriquezca y posibilite la transacción necesaria para comprender un texto. Ahora bien, una vez robustecido el intertexto lector de los niños del grupo A con que trabajé, nos preguntamos si efectivamente este intertexto lector podría ponerse en diálogo con las referencias lingüísticas y culturales que la lectura de un cuento densamente intertextual demanda, como es el caso del cuento Globo Vuelto de Geoffroy de Penal. Es en este momento que incursionan en el dispositivo metodológico 2 grupos más. Un grupo B que comparte las mismas condiciones económicas y sociales que el grupo A con que venía trabajando, y el grupo C que pertenece al quintil 5 más favorecido, que es más probable que haya tenido más experiencias de lectura. Estos 2 últimos grupos se constituyeron como grupos control y cumplen distintos roles en la investigación. A los 3 grupos se les lee el Lobo Vuelto, cuento que no era conocido por ninguno de ellos, aunque en relación al grupo A teníamos la certeza que sí conocían en profundidad los hipotextos. Ustedes recordarán, ¿verdad? Bien. Por tanto, durante la lectura de este cuento, nos preguntábamos frente a esta escena, a este episodio, ¿qué lectores creen ustedes que estuvieron en mejores condiciones para comprender las relaciones intertextuales que el Lobo Vuelto expone? ¿Quiénes pueden explicarse cómo es que fueron a parar Caperucita Roja, los 3 cerditos, el cordero, Pedro, los 7 cabritos? ¿De qué manera están presentes? ¿Cuáles son los recursos que el autor utiliza para presentar las vinculaciones que realiza? ¿Los advierten los lectores de los 3 grupos? ¿Cómo? ¿Lo expresan sus discursos? ¿Qué alusiones a otros textos se observaron en los intercambios verbales? ¿A qué conocimientos recurren para poner en relación con la información que el texto propone? Les había mencionado que la investigación estuvo atravesada por 2 ejes de análisis. No se trataba solo de incrementar el caudal de referencias literarias de los niños, sino constatar si efectivamente ese conjunto de conocimientos les permitiría reconocer las relaciones dialógicas de la obra. Analizados los registros de los intercambios verbales de los 3 grupos, pudimos establecer que el reconocimiento se da en 2 modalidades. Reconocen textos y situaciones, relaciones intertextuales en textos y situaciones, y fuimos capaces también de identificar determinadas intervenciones o preguntas que orientaban a los niños
a buscar otro tipo de relaciones intertextuales. Voy a comentar solamente lo que atañe a la primera modalidad y muy brevemente voy a mantener el foco en las situaciones en que los lectores de los grupos A, B y C establecen relaciones intertextuales con elementos metatextuales. Estos niños tienen 7 años, ¿sí? Por entender que estos se constituyen en esos recursos singulares de la posmodernidad que les refería hace un momento. Estos elementos metatextuales son aquellas imágenes y marcas gráficas impregnadas de contenido ideológico y que están presentes en el libro y que mantienen relación con el relato. Llaman la atención de los lectores sobre temáticas y acciones afines a la narración principal y le anuncian que algo más está ocurriendo ahí. Gracias. Con cariño. Vamos a ver algunos ejemplos. En relación a la presencia de imágenes visuales, les estoy mostrando solo un episodio, una situación. El diario se presenta como una imagen visual, no tiene vida por sí mismo, ni cobra, ni es aludido en el relato principal. Se presenta como una imagen visual que se inserta en el texto con la finalidad de reforzar el discurso intertextual, cuestión que es advertida por los lectores iniciales. A modo de ilustración comparto una de las escenas en que los niños del grupo A identifican su presencia, aunque lo hacen en todos los episodios siguientes del libro, ¿verdad? Logran establecer la relación de sentido entre la información verbal que éste expone y el hipotexto que cada personaje representa. ¿Sí? Todos conocen el diario, que todos los personajes recibieron una noticia y, como ustedes ven, esta es, si no han leído Señora Cabra y los 7 de Cabritos, esta es Mamá Cabra, que está bastante afligida porque el lobo anuncia que va a visitarla a su casa. El otro tipo de marcas, este es un resumen de lo que ocurre, de las identificaciones, no solo de los elementos metatextuales reconocidos, sino de la dotación de sentido, de cuál era la función que estos elementos cumplían en la narración. Como ustedes ven, hay disparidad, aunque hay similitud entre el grupo A y el grupo C. En realidad esto nos llenaba bastante de alegría. Ahora vamos a ver algunas conclusiones también. En relación al otro elemento metatextual interecónico, tiene que ver con las marcas tipográficas, ¿verdad? La incorporación de onomatopeyas al discurso narrativo con distintas escrituras, aunque mantienen la misma función lingüística. Ustedes ven que hay una variación en la escritura, toc, 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 boom, 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 tuvo la intención de afectar al lector. Más allá de identificar las marcas, si estas eran advertidas o no, la cuestión relevante de esta situación consistió en constatar en los intercambios verbales de los niños si esa intencionalidad del autor lograba su cometido. Los niños del grupo A no solo advierten el cambio de onomatopeyas y la variante tipográfica de su escritura, sino que explican la relación de sentido de este cambio. Boom, boom, boom corresponde a los personajes de obras clásicas que golpean a la puerta del señor Conejo, Mamá Cabra, los 3 cerditos, el Cordero, Pedro, Caperucita, y toc, toc, toc corresponde a la presencia del lobo en la puerta. Mientras que los niños del grupo B no llegan a realizar esta distinción, y el grupo C sí advierte el cambio de escritura de onomatopeya, adjudican el sentido, lo explican y lo argumentan. La referencialidad metatextual en las imágenes visuales y en las marcas tipográficas como elementos intraicónicos advertidos por los grupos A y C muestra un nivel superior de abstracción y de reconocimiento del poder discursivo del metatexto. Me limité a mostrarles apenas algunas señas de identidad como aquí lo hace el grupo A, ¿verdad? Hay un niño que dice, ahora cambió, ahora sí es el lobo, ¿verdad? Antes mirá, toma el libro, busca las páginas anteriores, relee, ¿ves? Acá le explica al otro, por esto este acto de lectura siempre es individual y colectivo. Acá toc toc, acá toc toc. Y este sonido va cambiando según los personajes que van apareciendo en la puerta.
Algunos aportes de este estudio en relación a lo que les acabo de comentar muy brevemente, ¿no? Creo que un aporte puede ser la identificación de un conjunto de factores que funcionan de manera interrelacionada y que contribuyen con la construcción del intertexto lector. No me detuve en ellos, pero estos factores tienen que ver con las posibilidades de leer y de comentar sobre lo leído, de instalar posibilidades de decir con sus palabras lo que acaban de escuchar, frente a expresiones ambiguas o palabras que no conocen, cómo lo dirías, cómo lo dice el autor y cómo lo dirías. También otro factor tiene que ver con el ambiente letrado, que los niños tienen acceso a la cultura escrita y a las prácticas letradas que se desarrollan en el aula por parte de los docentes. También creo haber hallado una tipología de relaciones intertextuales que establecen los niños, ya sea con textos, con otros textos, con ilustraciones y con algunos elementos metatextuales. Aquí describí dos, pero también las guardas de nuestros libros o de los libros modernos de literatura infantil, para nosotros puede pasar inadvertida, pero un niño que se está formando y que es curioso y que está familiarizado con los libros, puede hallar un mensaje aquí, ¿verdad? Donde en la sombra que está acechando un lobo y donde hay un conejo desprevenido y en una noche muy oscura. Entonces las guardas también están cumpliendo una función metatextual. En relación a algunas reflexiones, que así fue que me encomendó ver cómo reflexionábamos a partir de esto que comentamos. Una primera reflexión refiere a la relevancia del acceso sistemático a la lectura de obras de naturaleza metaficcional en el aula. Resulta una oportunidad para introducir espacios de discusión y de construcción de respuestas interpretativas, de manera que los lectores iniciales incrementen sus experiencias lectoras. Otra reflexión entiendo que resulta relevante la consideración de las dimensiones individuales y colectivas implícitas en el proceso de comprensión y de interpretación de los textos. Esta permite constatar que las interacciones no consisten en meros intercambios de información, sino que estas situaciones posibilitan ampliar y afianzar los conocimientos de los niños para la comprensión y apoyan al lector inicial para decantarse por una u otra faceta de la interpretación. Y finalmente, la necesidad de dejar de centrar, siento que debo decir que es necesario dejar de centrar la responsabilidad de los resultados de las evaluaciones de la comprensión de los textos escritos en los lectores iniciales y en el contexto sociocultural en que estos nacen y crecen, y distribuir esa responsabilidad entre las diversas políticas educativas y lingüísticas que los afectan. Muchas gracias por la atención de todos. Muchísimas gracias, María. No vamos a abrir espacio para preguntas. Sí, quizás al final incluso le podemos pedir a María que nos lea el nuevo cuento. Pero al final. Ahora vamos a escuchar a Magdalena Helguera. Magdalena Helguera es escritora, es maestra, es licenciada en Letras, cursó la maestría en Lenguaje, Cultura y Sociedad en la Facultad de Humanidades, Ciencias y Educación. Fue docente tanto de primaria como de formación docente, en este caso en la asignatura del área de lengua. Tiene una extensa obra literaria publicada en 9 países hispanohablantes, dirigida fundamentalmente a la infancia y a la adolescencia. Tiene más de cerca de 60 libros publicados y además ha realizado un trabajo de investigación que se llama Asalto de Sapo, narrativa uruguaya para niños y jóvenes. Tiene una novela también para adultos, numerosos artículos y diversas publicaciones en revistas, obras en coautoría y publicaciones poliédricas. Ha obtenido un número notable de reconocimientos tanto en Uruguay como en el exterior, o sea, premios en literatura infantil y juvenil, premio del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, Bartolomé Hidalgo, Astrid Lindgren, entre otros, en este último caso en Suecia. Sus obras han formado parte de varios planes de lectura, como sabrán
ustedes a través de sus hijos y de sus nietos, y en sus últimos 30 años ha desarrollado una extensa actividad visitando escuelas y liceos y representando a Uruguay en congresos, ferias del libro, de todo tipo de eventos literatos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presencia de todos aquí. Le puse, esa rápida porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Le puse a este texto de nombre, a pocos años, muchas palabras, porque en contraposición a lo que suele creerse, que muchas veces se ha leído por ahí, que si el niño chiquito, la niña chiquita, hay que darle palabras cortitas, oraciones cortitas, poquito de todo, como que fuera pureza, payo, así, y bueno, yo pienso lo contrario, que cuanto más chico es el niño, más necesita lenguaje. Y dice palabras, dice estructuras gramaticales, signos de puntuación, separaciones de párrafos, sangrías, que no son, me han dicho que las sangrías son antiestéticas, que no me las querían poner en un libro para niños. ¿Sí? No. ¿Se oye? No, pues yo oigo mal. Quizás si separamos. ¿Ahí está mejor? Sí. Yo los micrófonos se me sacan. No, tú no. Ahí. Y por supuesto que también, siendo literatura, el factor de musicalidad, ritmo, del lenguaje, que hace bien uso que se ve en la literatura, los efectos sorpresivos de entrecruzamiento de una palabra con otra, de un enunciado con otro. Así como los bebés aprenden a hablar, inmersos en el lenguaje total, aunque a veces un poco adaptado por sus cuidadores, ¿verdad? Un lector de literatura se forma en contacto con verdaderos lectores literarios, no hay otra manera. La lectura autónoma mediada de la obra literaria tiene que ser una inmersión en el idioma en toda su riqueza y abundancia, incluyendo los recursos propios de la forma especial del uso, ¿verdad? La multiplicidad de sentidos, cierta ambigüedad enriquecedora, el juego con las habilidades y tantas cosas, cualquiera sea la edad del lector o lectora. Muchas de estas cosas son para cualquier edad. Y lo que yo voy a decir hoy, voy a ser insistente con eso porque me parece importante que en pocas cosas de pronto voy a plantear que se diferencia un poquito más lo que se dirige específicamente para niños, que no que sea exclusivo para niños. Literatura para niños es para cualquier edad también, pero que está pensado en primer lugar para ellos, ¿verdad? Como son la prioridad en ese texto. Bueno, algunos principios básicos entonces se desprenden serían el literatura infantil y juvenil, el cómo se dice o escribe es tan importante como el qué se dice, igual que la literatura para adultos. No alcanza con tener una linda historia, con que el tema es interesante, a veces se dice, ay, es justo porque habla de esto o del otro. Se puede hablar de eso de una manera maravillosa, se puede hablar de eso horrible, ¿verdad? Romeo y Julieta tiene el mismo argumento que tantos novelones espantosos, ya lo sabemos. Entonces, el tema de ilustración, que por suerte se ha jerarquizado, se viene jerarquizando mucho en los últimos años. Bueno, María le planteó la cantidad de ese aspecto, pero no alcanza la ilustración, decía, bueno, no es contraponer una cosa a la otra. Si la ilustración es buena, entonces no importa el texto, que le ponemos cualquier cosa. La defensa del idioma, hay que tratar de no caer en eso, ¿verdad? No es una pelea entre una cosa y otra, tiene que estar interrelacionada. La generalización de la ilustración no puede implicar la desvalorización del texto literario, ni mucho menos la competencia. Una palabra no dice lo mismo que otra, aunque sean sinónimos. Parece una pavada, pero le cambian una palabra por otra, porque esta la conocen. Eso pasa mucho no en la escritura de pronto, sino en la mediación del texto con los niños, ¿no? Ah, y esta palabra es difícil, la cambio por otra. Y acá dice guardapolvo, le pongo túnica. No, no es lo mismo. Tiene carga de connotación de significado, tiene carga melódica, rítmica, diferente, sonora una palabra que otra. Los signos de puntuación no son adornos. Si alguien los puso por ahí, he tenido que defender también puntos suspensivos, puntos y comas, porque para qué es un libro que tiene dos renglones, ¿qué te importa? Bueno, he tenido que defender porque me lo sacan, desaparece, yo no sé qué pasa. El imprenta desaparece.
parece y nadie lo quiere poner, entonces, bueno, o sea, respetar y cuidar el lenguaje como respetamos y cuidamos a los lectores, ¿verdad? Ahora, respetar y cuidar el lenguaje no significa tampoco transformarse en ciervo o en la Real Academia, que si se puede, que si no se puede, que si digo champión, que si no digo champión. La transgresión de las normas también aporta la ley, igual que la literatura para adultos, y también puede tener su lugar en determinados segmentos de transgresión. Yo no sé si acá esto. Perdón. El desafío para el escritor es mayor cuanto menor es el lector, entonces. Hay más lugar para incorporar lenguaje rico en un libro de 300 páginas que en una de 3 o 4 líneas en cada página. Da trabajo. Hay que trabajar, tiene que parecer que no da trabajo. Esa es la paradoja de los escritores. Tenemos que hacer, bueno, como los bailarines, ¿no? Que hacen esas piruetas impresionantes y que parece que son fáciles, justamente porque son difíciles. Tomamos el trabajo de escribir, de pensar y tomamos el trabajo de que si no tenemos posible el trabajo que nos ha dado. Bueno, respecto a las connotaciones, acá para analizar un poco de ejemplo, ¿no? Cada palabra trae cada enunciado, cada expresión de connotaciones. No les puedo decir la celeste en Uruguay, sobre todo para la gente que gusta el fútbol, que decir la celeste en España o en cualquier otro lado. La palabra desaparecido, en los últimos 50 años adquirió connotaciones muy diferentes a las que tenía antes. Es un libro que yo lo publiqué por primera vez, cuento como ha desaparecido en el 92, porque fue en el 92, 93, en el curso de primaria. Años después lo corregí, lo revisé, hice unos cambios, y me pareció que el título ese ya no me gustaba, me parecía que no era pertinente. Desaparece una torta de chocolate, pero que se llama desaparecido, y empezaba el cuento diciendo ha desaparecido, no me gustó, porque lo cambié, le puse más grande una lenteja, y empieza diciendo no está. Porque el tiempo, el momento es otro, el lugar es el mismo, el momento es otro, el significado de la palabra adquirió otras cosas diferentes. Y como esto, bueno, permanentemente, según el contexto pasa. Respecto a las estructuras gramaticales complejas, un ejemplito que voy a poner de consombro y sin bigote, yo creo que ejemplito porque siempre lo acompaño, no me gusta que jamás lo digo por allí. Este estilo de acciones subordinadas, ¿verdad? El viento de invierno que no tiene que mirar para cruzar la calle, llegó enseguida a jugar con él bailando el vals de las hojas. Son 4 renglones, pero pueden tener acciones subordinadas y pueden entenderlo un niño de 3 años o 4, no es bobo, ¿verdad? No es boba. Entonces, no hay que tenerle miedo de pronto a ciertas cosas, me parece. Transgresión gramatical también aquí. Cuando Lara llega a casa de los abuelos, el primero que sale a recibirla es Kimba. Salta, mueve la cola, le pone las patas en los hombros y le lame las orejas. Parece que hiciera 1000 años que no la ve. Y acá, claro, lo correcto sería que no la viera, ¿verdad? Pero demasiado subjuntivo de pronto, ya para Tachito, ahí pusimos la transgresión. Parece que si la mirada que no la ve, ya hubiera sido un poco demasiado ponernos tan normativos aquí, ¿verdad? Aquí y allá, mis amigos. Bien, acá tenemos, hace frío, nos vamos a ver. Ay, eso que me hace asar de cerca, recién empezó el invierno. Hacía frío y a mí no me gustaba nada este apartamento. Acá hay 3 adverbios con sus comas que refuerzan el mismo significado. Ahora después, cuando nos fuimos de allá, este niño en particular, no es que todos los niños de 5 años, de 5 años, hablen así, ¿no? Mi nieta tiene 5, tengo una nieta de 5 años. No, de pronto no sé si dicen cosas, pero no todos los niños hablan igual, pero es un recurso que a veces pueden emplear los niños. Fue un domingo triste, yo tuve que llorar y todo. El triste, tuve que defender contra el corrector o correctora que acá no iba la coma. Acá yo quise que quedara triste como un adjetivo solo. Con la repetición de triste, que no es lo mismo que nada de antes, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamental, yo, con los correctores que ya me conocen, pues, dejan pasar, pero hay otros que son nuevos que se empiezan por el la coma. Al final queda, pero bueno. El mismo recurso lo usa el mismo niño después, Miguel,
sale así, y de pronto al todo el tiempo uno se da cuenta por qué lo hizo así de otra manera, ¿no? Al escribir como leer, algo suena bien, suena regular, o rechina, y hay que cambiarlo. En narrativa, además, que yo lo que más escribo, de otro género, pero sobre todo narrativa, una vez que el texto está en marcha, ya el universo que se va creando, los personajes ya creados, va definiendo en parte cómo, según sus personalidades, calidad de vida, cómo tienen que hablar o cómo tienen que callar, qué tienen que decir. Hay cosas que ese personaje puede decir y cosas que no, o sea que también hay que respetar eso. Y hay otras decisiones intencionales muy pensadas, reflexionadas, reitero, buscando que no se note. El texto fluya con naturalidad, como si no hubiera costado nada, ¿verdad? No estoy mirando las hojitas. A ver, no me pasé una parte. Hay decisiones que apuntan a la coherencia interna y verosimilitud del texto. Las ya conocidas, desde dónde narrar, cómo construir la voz del personaje, acorde con sus características, qué estructura literaria acompaña mejor esta historia en particular. Yo he escrito, por ejemplo, Llegan los primos, una de mis primeras novelas, que es un poco homenaje a las novelas de aventuras con grupos de pandilla de adolescentes que le de chiquita del gaito. Y bueno, tiene una estructura similar, lineal, de novela, que empieza por el principio. Ya en la segunda le metí algunas cositas más, por ejemplo, diálogos por teléfono que se escuchan en una parte y hay que adivinar lo que dice el otro. Ya me metí otras experimentaciones, pero básicamente es narración lineal. Probé con epistolar, por mail, diario, muchos tipos, me encantó de experimentar con muchas estructuras, pero eso va más en cuanto al literario y al lingüístico, que son muy relacionados, pero bueno, tienen su diferencia, diría el profesor Hugo Chubar. Y hay decisiones que se vinculan con el afuera del texto, el mundo de los lectores. Un escritor primero escribimos para nosotros, pero escribimos también para los demás. Entonces, en especial importancia tiene el mundo del lector que construye un lector o lectora de pocos años, con experiencia de vida menor y un manejo de lenguaje y construcción. El lector, eso ya lo veo muy bien, bueno, el tema de María, ¿no? La sumergirse del texto necesita comprender lo suficiente para poder seguir adelante, pero no necesariamente hay que comprender todo. A veces lo que menos se comprende es lo que le da más magia, ¿verdad? Más misterio, esas palabras raras, sonoras, extrañas que aparecen, son las que más les gustan, chiquititas, que quedan dando vueltas con un caramelo en la boca y en el oído, ¿verdad? Aquí tenemos a Juanita Fantasma como ejemplo, que ese es el comienzo, ¿no? Nadie sabe con certeza de dónde llegó. Unos dicen que vino de París en el equipaje de la señora gorda llamada Madame Chichi y que sería viviera tataramita el famosísimo fantasma de la ópera. Otros, en cambio, afirman que vivieron en un antiguo casco de estancia entre Coarepó y que viajó a la ciudad por error. Bien, sigue. Con certeza, aparece ahí con certeza, si entiendo el principio, entiendo el final, no pasa nada si uno no sabe lo que es certeza. Nadie sabe de dónde llegó, lo del medio que hay. El casco de estancia. Un chiquitín puede llegar a interpretar que es un casco para la cabeza, pero me parece que le da riqueza a eso, no nos estropea, porque Juanita después de una fantasma chiquita se va a meter a vivir en un nido de pájaro, un bolsillo, una mochila, una lata de atún, perfectamente podría vivir en un casco. O sea, el futuro le dirá si se entera, después le aparece la palabra, la expresión casco de estancia y por allí se entera de lo que era. ¿Qué hacer? Esto no es por dar recetas, algunas cositas, ante una palabra o estructura que quiero usar, podría convertirse en un escollo, ¿verdad? Una, intentar que la propiedad del texto ayude a entender, ¿verdad? Favorecer diferencias entre lectoras. Dos, alternar. Lo hicimos con aquí, ¿verdad? Había la subordinada, pero lo que había era fácil. La lectura es compleja, lo que había notado y viceversa. Y a veces, sin abusar, incorporar algunos recursos explicativos internos. Un personaje que no entiende, le pregunta a lo que poner, por ejemplo. El otro día jugamos otra vez, y yo no tenía la por acá, y después del agua pidió galletitas. Era su amiga Blanca, su amiga Butia, pero no le gustaron. Esa vez las tuve que comer yo. Butia es un poco majadera para comer, como decía Celeste. La palabra majadera es una anticuada, pero me encantó. Me encanta la palabra de abuela.
hay que hablar en ese mundo riesgoso. Nos puede ir muy bien si nos sale de pronto, de casualidad, de pronto, no sé, y les puede ayudar a identificarse con la historia, les gusta porque sienten que esos chiquillos son como ellos, pero también los puede hacer sentir invadidos. Ese adulto que se mete en su mundo, ya sea el autor, al que conoce, porque se nota, o un narrador adulto que se está metiendo. Ojo con hacer hablar del narrador adulto igual que con los adolescentes. Yo también lo he visto en algunos libros y no lo recomiendo. O sea que algunas cosas que trato de no hacer, creer que los adolescentes de un tiempo igual a todos igual, son distintos que los adultos, que es posible que haya un adolescente típico, que alcanza a conocer a adolescentes, les diga algunas palabras de las que usan, que están por ahí, para hacerlo según la época. Yo me quiero los milenios, que decían me copa, lo veo, esto, lo otro. Ahora no sé qué dicen los adolescentes, pero bueno. Y bueno, adjudicarle, como decía el léxico, el mismo léxico a los adultos. Árboles blancos. Acá elegí una estructura literaria compleja porque es una historia compleja. Por eso no se podía contar fácil. Ya la narradora, la principal, la protagonista, habla sencillo, pero anuncia que lo que cuenta va a ser difícil de contar desde el principio. Y hay voces secundarias. La voz de Maxi es lo mismo que es muy boca sucia, me costó poner palabrotas que las puse, conseguí que había que ponerla. Le reprocha a la amiga Lili cuando dice que la boca de carne, me dice la abuela, ya no se mucho, se pidió por la abuela y no tiene mucho la abuela, ¿no? Y entonces, es que yo por mí te cuento, claro que tengo ganas de contarlo. Si estoy te reviento con este secreto, pero la historia es larga y complicada y tendría que empezar por el principio y la abuela ya empezó a eructar, ¿viste? Ya es el tercer eructo y ese quiere decir que está por despertarse. Ella vive con la abuela que está con demencia y bueno, la voz de la abuela también aparece aquí, que se confunde la gente, se confunde el muñeco con su nieto, el muñeco de la nieta y lo acuna pensando que es su nieto al que rescató cuando los padres fueron desaparecidos. Desaparecidos no, fueron encarcelados. Y la voz de la abuela también se contrapone a la voz de Lili. Y después aparece una voz que aparece en otra tipografía, porque es voz escrita de una tía cuando era adolescente, en la época que yo era adolescente. Y sí, ahora termino el cierre con esto. Y aparecen dos diarios. Uno que habla de pavada, del coqueteo, del baile, de la ropa, que es para que lo lea madre, que se la para leer el diario. Y el otro diario secreto en el que habla de otras cosas muy diferentes de esa época que le preocupan mucho y que no quieren. Ahí se entiende, aparecen escondidos en el libro, aparecen entregados los papeles porque están las hojitas metidas entre los muebles y la van contra el libro. La voz de mis adolescentes ficciones me ha costado mucho más, por lo tanto, pero en especial una a la que finalmente decidí renunciar. Maraya me avisó, hay adolescentes que han sido muy vulneradas en los derechos y yo no me animé a hacerlas hablar, pensé que no me creí capaz. Hablan a través de otro personaje que cuenta lo que ellas les han contado. Bueno, como volcán, esto se lo he puesto, pero mencionó Virginia, pero lo dejamos acá. Y Caracraza, que es un libro que homenajea, entre otras cosas, al lenguaje. Está dirigida a las niñas y niños que debieron dejar atrás el cuando nacieron, que tiene que ver con los arraigos y con las migraciones, y a quienes aman la magia de las palabras. Y es una nena que habla con su hermanita de 6 meses, que no hace de todo, y defiende su forma de hablar. Vivía en Maldonado, la trajeron a Montevideo, y ella sigue en la escuela, trata de hablar con los demás para que no le discriminen, pero sigue defendiendo su forma de hablar como forma de que el mundo no deje de ser como era, y le dice a hermanita que le va a enseñar a hablar como hablan ellos también. Y muchas gracias entonces. Hablando de gente que viene de Maldonado, tenemos a Johanna Kolb,
Además tiene un diplomado en Educación, Imágenes y Medios y Culturas Narrativas para niños y jóvenes de Flaxo. Es profesora de inglés, trabaja como tal en el Consejo de Formación en Educación, tiene un diplomado de inglés, pero en realidad le invitamos, y se hizo una tesis viendo cómo se comportan los mediadores de lectura, cómo modifican o no modifican sus textos cuando un adulto le lee a los niños, y lo hizo en el marco de Biblioteca Solidaria, que vamos como cerrando todo. Pero en realidad la invitamos para que nos contara cómo ella trabaja los aspectos lingüísticos en una columna radial que tiene en Radio Cultura, en los medios públicos, que se llama El avión de papel, en el marco de La máquina de pensar. Entonces, Hanna, tus 10 minutos son tuyos. Lo voy a respetar como hago en la radio porque me cortan en la radio. Simplemente, vamos a antes, tiene que terminar, entonces vamos a respetar. Bien, bueno, agradecer la invitación a Virginia y a la academia, que diga tan lindo de celebrar con la literatura infantil y del idioma. Vamos a hablar de este aspecto cultural y el análisis lingüístico de esta producción literaria, este ámbito. Y obviamente compartir con mis colegas estamos desde la docencia, desde la difusión y desde el estudio, que no es poca cosa, ¿no? Son varias líneas. Bien. Y tenemos esto que literatura infantil se refiere a la infancia, ¿no? Y si vamos a la infancia, nos atraviesa a todos, obviamente desde nuestra propia vida, que estuvimos relacionados con la literatura infantil, ya sea que nos leyeron, después leímos de manera autónoma, después nosotros leímos a los que venían, a los menores de casa o a nuestros hijos. O sea, estamos rodeados en nuestra sociedad, estamos todos inmersos en este fenómeno de literatura infantil. Y la infancia como construcción histórica, ¿no? Cada sociedad, cada tiempo ha tenido su concepción de lo que es la infancia, que ha variado, y así como ha variado la literatura también, ¿no? Que cada sociedad, en cada tiempo, en cada momento, en cada tiempo, ha tenido su concepción de literatura. Y esto unido a la infancia tiene que ver que las producciones y los contenidos incluidos tienen las referencias culturales que el niño tiene para socializarse y ser parte, ¿no? De su sociedad. Tiene el lenguaje, la cultura, y es transmitida a través de literatura infantil. Entonces, tenemos esto que es el punteo, y en este personaje Oscar tan querido entregando, o más bien el cartero entregando un regalo a este personaje Oscar, que es el libro. Pero lo entrega un adulto lo escribe, ¿sí? Y después el adulto lo lee, una doble mediación de lectura, ¿sí? Que vamos haciendo, cargadísima de valoraciones. Las valoraciones que tenemos los adultos, ¿sí? Como decíamos Diego también, en lo que es el lenguaje y el discurso, está contenido lo que se considera socialmente legítimo. Entonces, la literatura infantil más que la literatura para adultos, está cargada de todo lo que pensamos que las generaciones más jóvenes tienen que recibir, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa con eso? Eso también nos trae un hallazgo muy interesante. El objeto de estudio que podemos encontrar en el libro, ¿sí? Un objeto para estudiar varios puntos, porque bueno, en todos estos años de más de 80 programas, usted me empezó a contar, Virginia y las compañeras, cuántos programas habíamos hecho, más de 80, entre entrevistas a artistas, autores y también, bueno, distintas temáticas que no abarcan más que esto, ¿no? O sea, esto a través de los libros para niños, temas, personajes, la ilustración que nombraban hoy, los géneros, los autores, cuáles son los clásicos en Uruguay, cuáles son los clásicos en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una lista interminable. Pero bueno, hoy es el día del idioma y vamos a enfocarnos en esto que a mí me interesó muchísimo desde los estudios de la maestría, que también fue una gran oportunidad de profesionalización, que ahí empezó un poco el camino, ya lo era desde el aula, y tomar, bueno, el enfoque que está contenido entonces en los libros. Y este fue uno de los primeros ejemplos que a mí me empezó a resonar cuando empecé a estudiar hace más de casi 10 años ya, que era encontrar una forma sociable en los cuentos de la selva. Si bien Salvador Horacio Quiroga, bueno, me produjo desde Argentina, en Uruguay, donde en el ámbito educativo se ha favorecido el tuteo, esta forma
causaba un poco de ruido. ¿Y por qué era? Porque era diferente al resto. Entonces empezó a crecer la necesidad de estudiar y de ir viendo de una manera metodológica qué lenguaje tenían esos libros. Y más que nada, bueno, después enfocándome en los libros de escritores uruguayos. Y más que nada aquellos que estaban dedicados a la primera infancia, o a la infancia, bueno, que estamos estimulando el lenguaje, la estimulación del lenguaje oral, después escrito, y más aún si era ver qué pasaba con esas formas de acuerdo a la variedad del español uruguayo, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba con ese libro que estábamos entregando y leyendo y que teníamos un cuidado exquisito, ¿no? Para seleccionar. Y bueno, y ahí empezamos a estudiar y enfocándome en la literatura infantil uruguaya, y después de haber leído unos pocos, porque también hay que convenir que en Uruguay hay pocos estudios académicos sobre literatura infantil uruguaya, ya tenemos que despertar para eso. Si bien hay esfuerzos, en realidad como que todos nos conocemos, sabemos cuántas tesis de maestría, podemos contar con los dedos de una mano, hay acerca de literatura infantil uruguaya, por ejemplo. Entonces tenemos que mirar un poquito desde el punto de vista académico, porque nos hace bastante bien porque surgen estas cosas, así como el libro de María, como la tesis, el libro de Magdalena, la tesis de María, y alguna otra más, de Daniel, que es presente, y bueno, al leer el libro, por ejemplo, de Magdalena, que se titula Salto de Sapo, me encontré que en 100 años de historia que ella estudió de literatura infantil, el lenguaje había sido bastante homogéneo. Pero a partir de los años 90, más que nada con este personaje, no Saltoncito, pero sí lo puse porque, bueno, es otro sapo, que pertenece como a la otra época, y es muy peculiar. Otro sapo vino a renovar y a comenzar un camino, un cambio en lo que es la narrativa dedicada para niños, diferente. Él fue uno de los precursores, en realidad también hablando con él en una entrevista, él me decía, Magdalena ha sido muy generosa conmigo en decir que soy el precursor y en poner, bueno, que el sapo fue, pero lo que yo quise en ese momento fue pensar en un personaje que hablara como hablaban los niños en Uruguay. ¿Sí? Entonces eso también significó un camino de utilizar la variedad del español de Uruguay, el léxico, de cambiar los personajes. También, bueno, hay mucha tela para cortar en esto porque tiene que ver con los caminos de cómo vemos el literatura infantil y los objetivos que persigue. Hasta los 90, o un poquito más la transición, la literatura se destinaba al didatismo, al paternalismo, a contarle al niño cómo tenía que ser. ¿No? Era enfocado a eso, ¿no? También estaba en la escuela muy presente, siempre había ejercicios para hacer después de leer, o sea, todo ese enfoque, ¿no? Entonces, también las formas de hablar tienen que ver con eso que se pretendía enseñar. Bien, entonces Roy dice, bueno, a partir de nosotros, a partir de estos libros y otros más, nunca más se miró para atrás. Hoy por hoy, la literatura infantil contemporánea, de 90 para acá, siguió otro rumbo, ¿sí? Que tuvo, bueno, ya les digo, muchos cambios, no nos da el tiempo para analizar todos, pero enfocándonos en uno de los fenómenos que están en variación en la variedad del español en Uruguay, encontramos que la mayoría de la literatura infantil contemporánea utiliza el voceo, las situaciones de confianza, las situaciones dialógicas, ¿sí? De interlocutores, en dos tiempos más que nada. En todos los tiempos que están en competencia hay dos que son preferentemente negociantes, que es el imperativo y el presente indicativo, dejando las otras en el tutelo. También conviven con los usos del tutelo, porque vamos a ver que también hay usos estudiantes, pero son mínimos y con determinadas funciones, o más bien funciones o relaciones o ámbitos en los que se dan los diálogos. Por ejemplo, el rey, ¿no? Que es la autoridad, habla con el doctor, que vendría a ser una especie de súbdito o empleado, y el doctor lo trata usted al rey. Es un libro infantil, ¿sí? Para niños, hace reinar al rey reinante, pero el rey cuando se dirige a su súbdito utiliza el voceo, ¿sí? Entonces conviven de esta forma también. Y conviven también, encontramos por ejemplo, en estas novelas para juveniles, para literatura más para mucho más grandes, se da como un fenómeno. Yo estuve analizando más que nada, sabiendo que la forma preferente es el voceo, me dediqué a analizar los usos del tuteo, porque si son menos, bueno,
cuando los adultos se dirigen, adultos, por ejemplo, abuelos, no papá y mamá, sino ya abuelos, se dirigen, o señoras que no conocen, que tienen poco conocimiento con el personaje, a alguien más joven, ¿no? Por ejemplo. Pero son muy poquitos, en general, son todos conscientes. Y yo creo que también eso va, como decía Magdalena, en las decisiones del escritor, ¿no? Puesto en estar unidos acercarnos a esa experiencia, que le resulte el lenguaje igual al que habla en casa, o los usos que tienen en la familia y en la sociedad, que es lo que puede ver, ¿no? Cuando la maestra de López Songa lo trata a usted, en La Nina, por ejemplo, la novela de Sergio López Suárez, Ciudad del Cine, la directora obviamente, o sea, las maestras utilizan el voceo, pero después cuando la retan a ella en el patio, dice: ¿usted qué está haciendo? Venga a la dirección, ¿no? Ya en situación de rezongo utilizamos el usted, que es muy común, ¿no? Entonces eso es familiar, el niño que está leyendo. También se anima Nina, o sea, en la Nina Sergio López Suárez salimos a usar malas palabras, también me parece en el pizarrón una mala palabra cuando falta de ortografía, lo cual es muy gracioso. Y él me dijo también: me animé a escribirla porque tenía una falta de ortografía. Y está bueno. Porque a veces también, ¿quién está haciendo la corrección de estilo? Como le pasa a Magdalena, la editorial. Entonces, mucho de lo que pasa en el libro tenemos que ver quién lo está haciendo y quién es el que hace los filtros, quién decide los temas, quién le pide temas a los escritores, qué lenguaje, ¿no? Entonces ahí también me lado. Ahí está el último. Y en esto de las correcciones, quiero dar dos ejemplos que pasaron en distintas épocas. En 1950, Francisco García escribe Las aventuras de los Juanes Sordo, ¿no? Los Juanes Sordo. Un libro súper rural, ¿no? Con personajes muy divertidos, que yo lo he leído, son muy divertidos, pero me encontré con una edición que dice, una de las tantas ediciones que hizo del libro, que dice abreviado y adaptado por el mismo autor para niños. ¿Y saben lo que hizo? Cambió todas las formas voceantes a tuteantes. Claro, estamos en 1950, ¿no? Entonces, donde el tuteo era más que lo permitido para niños. Y le cambia también algunas palabras, o sea, lo hace como más amable también el léxico, le deja lo rural, pero no tanto como el poner gallina con Y, que lo van a encontrar en las ediciones comunes de Serafín J. García. Y luego le pasó lo mismo hace poquito a Ricardo Alcántara. Ricardo Alcántara, no sé si lo conocen, es un uruguayo que tiene esta saga de Oscar que mostré en la portada en una de las primeras diapositivas. Ese fue en el año 80, en los años 80, a España. Y desde ahí, bueno, escribió más de 300 libros, obviamente desde la variedad del español europeo. Entonces son todos con formas tuteantes. Escribe una novela en el 2023 dirigida al público del Río de la Plata, que se llama Fuego Rojo, Fuego Blanco, que trata el tema de bullying, muy bonito, quizás no para tan pequeños, sino más bien para ya lectores con la temática de 8 en adelante. Y yo, bueno, lo leí porque, bueno, le hice una entrevista y lo analicé también con este foco y le pregunté a Ricardo, ¿ya no estás usando tanto el tuteo? Porque vi muchas formas voceantes en este libro y también vi que, por ejemplo, la maestra al dirigirse a sus alumnos empieza tuteando y después empieza a vocear. Cuando tiene más confianza, ¿se entiende? O sea, como que pasa, que también se ve en estos libros, el paso del uso del tú al vos entre los mismos personajes cuando tienen más confianza, o del usted al vos cuando tienen más confianza. Y me dijo Ricardo, sí, bueno, estuvimos trabajando con la editorial para que ese lenguaje sea adecuado a los lectores de acá, de Uruguay, de Argentina. Entonces me dijo, ¿y sabes una cosa? Mi sobrino lo leyó y después de leer me dice, tío, no reconozco tu voz. Claro, porque estaba acostumbrado a leer todos los libros de su tío y no era él. Pero la decisión del mercado editorial fue, no, vamos a hacer esto, ¿no? Como pequeñas decisiones, a veces no van marcadas ni siquiera por el escritor, sino para ver a quién llega. Bueno, y para ir redondeando, me parece que, bueno, todo este trabajo de análisis y de investigación me parece que lo que apunta es primero conocernos como sociedad y también pensar en la infancia de qué literatura estamos haciendo llegar, que más que ser literatura infantil o catalogada más de 6 años, menos de 8, lo que fuera, tiene que apuntar a la calidad, ¿no? Y no
no ser una literatura infantil utilitaria, enseñarle a fulanito a, sino ya sabemos todo lo que promueve el texto literario en la vida del ser humano. Así que, bueno, vamos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Stefano, muchas gracias nuevamente a las tres. Bueno, un poco por digamos, no podemos abusar de la generosidad de la biblioteca, extendiéndonos mucho más en el tiempo. O sea, seguro que María, Stefana y Magdalena pueden conversar con quien quiera conversar con ellas. Y le doy la palabra a Penco para que cierre la sesión. Gracias, Virginia.